De momento no hay más preguntas y luego a lo largo de la mañana alguien se animara, pues las podemos responder al final. Pasaríamos a continuación a la intervención de la profesora Lara Íñiguez de la Universidad de Zaragoza, a la que quiero presentar muy brevemente. La profesora Íñiguez, que actualmente imparte docencia en la Escuela de Turismo de la Universidad de Zaragoza y que se formó en esa importante escuela de estudios sobre antigüedad y en particular de estudios arqueológicos, que es el Departamento de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras, con el profesor Martín Mono y con la profesora Giral, que profesa en la UNED. A la cabeza es una de las mejores conocedoras de los programas pictóricos en general en Hispania y en la Tarraconense en particular. Yo quiero agradecerle de manera pública y especial el entusiasmo con el que siempre sigue los hallazgos pictóricos en los bañales, tomándose incluso la molestia de asesorarnos y ayudarnos a interpretarlos, y recientemente también en Santa Cruz de Eslava, donde me consta que ha hecho un trabajo extraordinario con nuestros alumnos del Diploma de Arqueología de la Universidad de Navarra, que están ya deseando que la profesora Íñiguez vuelva a Pamplona ya sin distancia social y que podamos compartir más momentos que los que esta última semana pudimos compartir. Ella va a abordar un tema del que es perfectamente conocedora, la transformación de los programas decorativos de ámbito doméstico en el Valle Medio del Ebro entre Augusto y el siglo II después de Cristo, incidiendo en un elemento clave, más privado, un elemento clave de la urbanización temprana de estas ciudades de la comarca de Cinco Villas y del Valle Medio del Ebro. Muchas gracias, Lara, cuando quieras. Bien, buenos días a todos. Se me oye, ¿verdad? Solo por... vale, muchas gracias. Nada, simplemente quería en primer lugar agradecer al Centro de Estudios de las Cinco Villas, a la Fundación Un Castillo y a la UNED de Gea que me permitan hoy estar aquí y, por supuesto, mi agradecimiento personal al profesor Javier Andreu por invitarme y por organizar esta interesantísima jornada. Sin más dilación y por cumplir un poco con el programa, voy a comenzar con mi intervención. Como ha dicho el profesor Javier Andreu, mi intervención versa sobre la transformación de los programas decorativos de ámbito doméstico en el Valle Medio del Ebro entre Augusto y el siglo II. Aunque, si me permiten, haremos alusión tanto a los antecedentes de este periodo como a los momentos posteriores. Bien. Si me permite también el público que hoy nos escucha, me gustaría hacer una introducción a lo que es la pintura mural romana, ya que para entender un poquito bien la charla que hoy imparto, es verdad que quiero dejar claros unos conceptos básicos para que a la hora de describir qué es lo que ocurre en el Valle Medio del Ebro, pues todo esto quede bastante claro. Pido disculpas si lo que voy a decir a continuación en esta introducción es muy obvio, pero creo que es bastante necesario para aquellos, sobre todo alumnos, que pues a lo mejor no se han iniciado todavía en el campo de la pintura mural romana. Antes de empezar, también, ya que el profesor Andreu lo ha nombrado, me gustaría saludar a los alumnos de la Universidad de Navarra con los que tuve la oportunidad de trabajar hace poquito en Santa Cruz de Eslava y reiterar, como ya dije en su día, mi agradecimiento por su magnífico trabajo que fue sin duda indispensable para estudiar el conjunto que allí estuvimos analizando. Bien, pues como digo, en primer lugar, me gustaría empezar o comenzar dejando claro un poco qué es la pintura mural romana y por qué actualmente está en auge, como luego veremos. Se trata, como pongo en esta presentación, o se trató durante mucho tiempo, ahora afortunadamente no, de una disciplina arqueológica que durante muchos años, hasta hace bien poco, hace unas décadas, fue la gran olvidada de la disciplina arqueológica. ¿Por qué? Pues por las particularidades que tiene,
como bien sabrán ustedes, estuvo estudiada desde el punto de vista de historia del arte. Esto, por supuesto, no lo digo en sentido peyorativo, sino simplemente desde el punto de vista de que la historia del arte estudia la pintura bajo unos conceptos y desde el punto de vista arqueológico se estudia con una metodología en ciertos casos diferente. Por tanto, es cierto que fue una de las causas de por qué la arqueología olvidó este importantísimo elemento. También es cierto que para aquellas pinturas a las que luego me referiré, que no se hallaban in situ, es decir, que no se hallaban como en Pompeya, en Herculano, bueno, en todas las ciudades del Vesubio, faltaba una metodología concreta de estudio. Me refiero sobre todo a aquellas pinturas que se hallaban en estado fragmentario, como ocurre, con la foto que ha puesto el profesor Andreu en su presentación del hallazgo del conjunto pictórico en los Bañales, seguro que lo entenderán, como ocurre en la mayoría de las ciudades o de los enclaves que estudiamos en el Valle Medio del Ebro. Por tanto, se trata en la mayoría de los casos, como pongo en el tercer punto, de formas de hallazgo complicadas. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se hallan en estado fragmentario y no es solo que la pared se haya caído y esté rota en el suelo, por decirlo de manera coloquial, sino que muchas veces, como ocurre en Santa Cruz de Eslava, los conjuntos han sido arrancados por los propios romanos y han servido como relleno en la cimentación de otras construcciones. Esto hace que los conjuntos se hallen totalmente descontextualizados y sobre todo revueltos con otros materiales, con otros conjuntos. Por tanto, la labor del puzzle, que es como reconstruimos o como restituimos las paredes romanas, se hace en muchos casos muy complicada, llegando a extenderse la labor durante más de 2 años. Bien, fuera de la zona campana, el gran avance para que la pintura mural romana se considerara una materia de estudio dentro de la disciplina arqueológica, el gran avance, como digo, vino de la mano de la escuela francesa, que es a la escuela a la que nosotros seguimos aquí en España para abordar metodológicamente este material arqueológico. La escuela francesa está aún dirigida por Alix Barbet, que fue quien creó la metodología de estudio para la pintura hallada en estado fragmentario, que reitero, que es como la encontramos en la mayoría de los casos. En España, el progreso se comenzó a producir en los años 90 de la mano de Carmen Guiral y Antonio Mostalá, que fueron los que iniciaron un poco el proceso de estudio aquí. Ambos residentes en Zaragoza y que no es casual que fuera aquí en Aragón donde se produjo este avance, pues como luego veremos, se trata del Valle Medio del Ebro, no solo Aragón, sino el Valle Medio del Ebro, se trata del enclave de la península ibérica que más pintura mural conserva. Bien, actualmente está en auge. ¿Por qué? Porque se han organizado, hay varias asociaciones internacionales que celebran congresos de pintura anualmente. Hay una asociación internacional que celebra congresos cada 3 años, muy puntual. El próximo será, de hecho, en 2022, si afortunadamente ya espero que estemos fuera de esta pandemia. El congreso de la Asociación Internacional será en España, en Cartagena concretamente. Se ha descubierto que a través del estudio de la pintura podemos datar directamente, y con esto no quiero decir que haya que obviar evidentemente el resto de materiales arqueológicos, pero es verdad que antes se decía que la pintura era un marcador cronológico indirecto y ahora ya con todos los estudios que tenemos, con todos los análisis que hemos hecho, estamos en disposición de decir que evidentemente teniendo en cuenta el resto de materiales arqueológicos, pero la pintura puede datar directamente. Y luego además es un objeto arqueológico que es perfecto para utilizar en él diversas tecnologías de información y comunicación, como la fotogrametría de objeto cercano, el dibujo con AutoCAD, con Photoshop. Entonces, como estas materias también están en auge, pues hace que la pintura también sea de especial interés actualmente para la investigación. ¿Qué fuentes utilizamos para el estudio de la pintura mural romana? Evidentemente, en primer lugar, tenemos en cuenta los restos arqueológicos. ¿Qué restos arqueológicos en primer lugar? Siempre miramos
a lo que se conserva en Pompeya, en Herculano, en Estavia, en Oplontis, en Boscoreal, en Boscotrecase, es decir, en todas las ciudades que fueron sepultadas o fueron afectadas por la erupción del Vesubio. Claro, esto por un lado tiene muchos beneficios y por otro tiene un gran hándicap. ¿Cuáles son los beneficios? Pues que, como saben ustedes, se trata de ciudades que se conservan prácticamente de la misma manera en que fueron sepultadas por el Vesubio. Por tanto, eso hace que la pintura allí se conserve muy bien y que podamos ver los conjuntos directamente, y tal y como eran. Pero claro, ¿qué ocurre después del 72 después de Cristo? Hacia dónde miramos. Por tanto, tenemos otras fuentes, como son a partir de entonces Roma, sobre todo Ostia, el puerto donde se conserva muy bien la pintura, y sobre todo en las distintas provincias del imperio, a través de distintas publicaciones, de los congresos de las distintas asociaciones, ponemos en común esos conocimientos y eso hace que todos los restos arqueológicos supongan una fuente estupenda para que unos y otros avancemos en el estudio. Por supuesto, también tenemos en cuenta los autores clásicos, en especial Vitruvio y Plinio, que son los autores que más nos hablan de pintura mural. Es cierto que en determinadas ocasiones hay que coger sus escritos con pinzas, puesto que no muchas veces lo que nos dicen estos autores que había que hacer, los materiales o los restos arqueológicos nos demuestran que no se seguía a pies juntillas. Por tanto, hay que ser prudente, pero hay que tenerlos en cuenta. Y aparte de ellos, hay otros muchos que, aunque no dedican capítulos concretos de sus escritos a la pintura, sí que la mencionan. Y por tanto también hay que tenerlos en cuenta. Estos serían Varrón, Cicerón, Horacio, Virgilio, Séneca, Quintiliano, bueno, y muchísimos más. He destacado aquí solo algunos, pues simplemente para decir que están y para tenerlos en cuenta. Bien, ¿cómo clasificamos la pintura? Y esto es importante entenderlo en esta pequeña introducción, bueno, pequeña no, un poquito larga para entenderlo, pero es importante explicarlo para comprender cómo va evolucionando en el Valle del Ebro. Entonces, como verán ustedes, o a través de esta pequeña introducción, lo que pretendo es demostrar que lo que se hacía en Italia se hacía en el Valle del Ebro y al mismo tiempo. Es decir, la primera cuestión la primera cuestión que quiero que a las personas que nos escuchan les quede clara es que no hay un desfase cronológico entre las decoraciones que se hacen en Italia y las decoraciones que se hacen en el Valle Medio del Ebro. Así pues, los talleres se formaban en Italia y venían aquí, al menos durante los primeros siglos, venían aquí talleres itálicos y reproducían las mismas decoraciones que estaban haciendo en Italia. Por tanto, como digo, pretendo mostrar que lo que se hacía en Italia se reproducía en el Valle del Ebro. Bien, el primer estilo, como saben, la pintura se clasifica, esto supongo que lo sabrá todo el mundo, se clasifica en los llamados 4 estilos pompeyanos. Comenzaríamos por el primer estilo, que más o menos se data del siglo III al 100 a.C. No lo llamamos ya, sí que hemos desterrado los términos que aparecen en algunos manuales todavía de estilo de incrustación, estilo de candelabros, estilo arquitectónico. Eso ya se ha desterrado. Lo llamamos por primero, segundo, tercer y cuarto estilo. ¿De acuerdo? Entonces, el primer estilo me sirve también para desterrar otro de los términos con los que solemos mencionar a la pintura romana. El primer estilo no es un estilo pictórico propiamente dicho. En esta imagen de la casa de Salustio en Pompeya se ve bastante bien. Lo que utiliza es estuco. No es un estuco pintado. Para que me entiendan, y salvando muchísimo las distancias, una especie de yeso. Lo que hacen es reproducir una especie de muro dentro de las casas para darles mayor monumentalidad. ¿Y por qué me he referido a esta palabra de estuco? Porque normalmente verán que muchas veces los fragmentos pictóricos se les nombra, se les cita como estucos, y no son estucos. Estuco es esto, es únicamente aplicado al primer estilo y supone una especie de reproducción del aparejo isódomo que podíamos encontrar fuera de las casas, dentro de las casas. Y, como digo, lo que quiero que quede claro es que no es un estilo pictórico propiamente dicho.
¿En qué se basa en este primer estilo? En la reproducción de lo que llamamos aquí o sillares, que se pintan, u ortostatos. ¿De acuerdo? Estos cuadraditos de aquí. Estos ortostatos sería importante que vieran cómo están en relieve. ¿Y por qué digo que es importante que vean esto? Porque veremos que luego cuando la pintura pasa a ser totalmente pictórica, es decir, que no utilice este estuco, los romanos van a estar obsesionados siempre por reproducir este relieve. Esto que vemos aquí como un relieve propiamente dicho, y que de hecho es así, está mínimamente en relieve. Luego, cuando la pintura sea en 2 dimensiones, por decirlo así, estarán obsesionados con reproducir como esta especie de sillares salientes o esta especie de ortostatos salientes. ¿De acuerdo? Bien, pasando al segundo estilo, perdón, pasando al segundo estilo que cronológicamente lo datamos entre el 100 y el 15 a.C., tenemos varias formas o varios subestilos, por decirlo así, dentro de este estilo. He puesto 2 famosas pinturas para entenderlos. La primera, la decoración del cubículum de la villa de Boscoreale, que un poco nos indica uno de los subestilos de este segundo estilo. ¿En qué se basa? Pues evidentemente, y lo ven ustedes en la imagen, es un estilo ya totalmente pictórico, que lo que trata es de dar en las habitaciones mayor sensación de profundidad, con la utilización de la perspectiva y la decoración, y simulando que la decoración está en varios planos. Y esta es la clave para entender el segundo estilo: simular que la decoración está en varios planos. Por ejemplo, tendríamos un primer plano aquí, un trampantojo, por decirlo así, de esta especie de podium, lo que sería una especie de pórtico y un último plano aquí y un cielo abierto, como ven, con la ayuda de la perspectiva. Como digo, esto sería la clave para entender el segundo estilo. Otro de los subestilos dentro de este gran periodo sería el de la imitación pictórica de esos ortostatos que veíamos antes en relieve. Es decir, ¿qué es lo que quieren hacer? Dentro de esas 2 dimensiones que tienen, dentro de ser un estilo ya totalmente pictórico, lo que utilizan es los filetes bícromos, y lo resalto porque luego para el Valle del Ebro será muy importante, es pintar unos 2 filetes en un color claro, como puede ser blanco o amarillo, y pintar los otros 2 filetes que vienen por aquí en negro. ¿Para qué? Porque así simulan, aquí se ve bastante bien, o hacen o quieren simular como que la decoración o que la pintura está como en relieve. Y como digo, esto es una sensación que nos produce. Para nada está en relieve ni para nada está en estuco, como hemos visto en el primer estilo. Por tanto, aparte de la decoración con megalografías, que tenemos aquí en la famosísima Villa de los Misterios, lo que más me interesa que vean en este momento no es tanto las megalografías, sino que vean cómo intentan hacer la pequeña trampa o la pequeña sensación de profundidad a través de la simulación de estos ortostatos. Bien, pasando al tercer estilo, del 15 al 45 después de Cristo, les adelanto que es el mejor representado, el tercer y el cuarto estilo son los estilos mejor representados en el Valle Medio del Ebro, por eso me interesa detenerme un poquillo en ellos. Es además los estilos que más entran dentro de la cronología a la que hemos dedicado nuestra ponencia. Comenzaríamos aludiendo al contexto que rodea al tercer estilo. Es la época de Augusto. A Augusto no le gusta nada eso que hemos visto del segundo estilo, de la sensación de profundidad en las habitaciones, tanta decoración, tanto abigarramiento, y de acuerdo con su estilo sobrio, la moda que impera en la época, sobre todo en la mayor parte de la época de Augusto, es esta donde tenemos prácticamente monocromía o paneles monócromos, o como mucho paneles planos, diríamos. Es decir, aquí no tenemos nada de perspectivas, sino tenemos paneles cerrados. Pueden ser rojos, pueden ser negros, pueden ser una combinación, pero lo más importante que quiero que vean ustedes es que son paneles planos, sin profundidad, con la presencia de un elemento, disculpen que vuelva, que es el de la representación de los candelabros. Bien, como sabrán ustedes, por si acaso alguien no lo sabe, lo voy a explicar brevemente. Los candelabros romanos no son como los candelabros que conocemos hoy en día, pequeñitos, sino que eran candelabros de pie que podían
parecernos a lo que hoy diríamos como una especie de perchero. Entonces, en el tercer y cuarto estilo, y siglos posteriores, les gusta muchísimo a los romanos para separar los paneles, aquí tienen una especie de representación, para separar los paneles utilizar la representación de los candelabros. A veces de manera simple, como sería este, con un simple, como tenemos aquí, con un simple fuste, por decirlo así. A veces muy complicados, los vegetalizan mucho, los abigarran mucho, de tal forma que hasta su representación queda lejos de ese candelabro primigenio. Otro aspecto que me gustaría señalar en este momento es que se pone de moda, tras la conquista de Egipto, la representación de elementos egipcios en la pintura. Y quizá les pueda parecer a ustedes que esto no llega al Valle Medio del Ebro, pero les cuento que, bueno, es verdad que no está exactamente en el valle, pero les cuento que en Osca, en Huesca, tenemos la representación, por ejemplo, de una esfinge, ¿de acuerdo? Por tanto, sí que esa moda de representar elementos egipcios también llega al Valle Medio del Ebro. Tampoco les he podido traer aquí porque no lo hemos terminado de estudiar, pero en un conjunto de Bilbilis que está actualmente en estudio, también tenemos representación de muchísimos elementos egipcios, hasta de una, como tendríamos aquí, de un hombre vestido a la manera egipcia, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de este tercer estilo sería la Villa Augusta de Bosco Trecase, que como ven se basa, en este caso no tenemos candelabros, tenemos este cuadrito, que a veces en determinadas pinturas del tercer estilo es más pequeño, este todavía es bastante grande. Y como ven, pues bueno, reiterar nuevamente lo de los paneles planos, que nada obvian totalmente o destierran totalmente esas grandes arquitecturas que veíamos del segundo estilo. ¿De acuerdo? Bien, por adelantar un poquito, el cuarto estilo, ya en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, mezcla un poquito todo lo anterior, tenemos tanto paneles planos con cuadros como arquitecturas en perspectiva del segundo estilo, pero no me gustaría tanto que se quedaran con eso como con un elemento clave para identificar el cuarto estilo, que es este de aquí, que les denominamos cenefas caladas, que sería como una especie, y perdonen la comparación, de tapete de ganchillo que se dispone sobre los paneles y que dejan ver el color de fondo. ¿De acuerdo? La cenefa calada, reitero, es el elemento clave para entender el cuarto estilo. ¿Qué más cosas tenemos en el cuarto estilo? Una cosa que a mí me gusta bastante, porque me recuerda a los papeles pintados de los años 70 en las casas, es decir, no había nada inventado, o no hemos inventado nada nosotros, que sería esta decoración con un sistema que le llamamos de relación continua o sistemas en red. ¿Qué es el sistema de relación continua o en red? Pues como ven ustedes, en la imagen es la repetición en toda la pared de un módulo. Este módulo repetitivo le gustaba mucho a los romanos. En principio es verdad que lo utilizaban exclusivamente para el techo, pero luego, a partir del cuarto estilo, como les digo, desciende a la pared, ¿vale? Y luego en el Valle del Ebro, por eso he elegido especialmente esta particularidad del cuarto estilo, en el Valle Medio del Ebro gusta mucho esta moda de años 70, que digo yo. Bien. Entonces, perdón, pasando ya a los programas decorativos del Valle Medio del Ebro, me van a permitir, ya sé que también es un poquito obvio, pero me van a permitir que aluda, como luego no lo he situado en el mapa, en el PowerPoint, aluda a este mapa, este pequeño mapa muy, muy simple, con los yacimientos que vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta Marquino, vamos a tener en cuenta la Villa dels Munts, vamos a tener en cuenta Celsa, que la ha nombrado el profesor Andreu, vamos a tener en cuenta Bilbilis y Valderrera, por supuesto Kaiser Augusta. Va un poquito, es verdad, más alejado de lo que es el Valle Medio del Ebro estaría Osca, que también la he nombrado anteriormente, por supuesto los Bañales, que auguro grandes descubrimientos pictóricos en los próximos años, a juzgar por lo que estamos viendo en las campañas de estos 2 últimos años. Gracurris, también nombrada en la conferencia anterior, y Velella. Estos van a ser los yacimientos a los que aludamos. Me gustaría haber también puesto el yacimiento de Santa Cruz, al que, como hemos dicho, en el que estuve trabajando
de donde vienen los materiales con los que estuve trabajando esta última semana con la inestimable ayuda de los alumnos de la Universidad de Navarra, pero como está en estudio todavía, no he querido adelantar acontecimientos, entonces de momento no lo metemos, pero que sepan ustedes que Santa Cruz ha dado un conjunto bastante importante de pintura y que publicaremos, espero, enseguida. Bien, volviendo pues a lo que es la conferencia, y es verdad que aunque hemos dicho que está datada o que la hemos centrado entre Augusto y el siglo II, sí que me gustaría aludir a los antecedentes pictóricos, porque es verdad que este techo de primer estilo, acuérdense ustedes de que el primer estilo está realizado en estuco, no es un estilo propiamente pictórico. Quería traerles a ustedes a colación este techo, que supone un antecedente de lo que vamos a hablar, pero se trata de un magnífico hallazgo que no tiene parangón en lo que es el occidente romano, es un únicum, no hay un techo de primer estilo tan antiguo conservado en ninguna provincia occidental del imperio, por tanto, que sepan ustedes que aquí en el Valle Medio del Ebro pues tenemos un testigo pictórico fundamental de la temprana presencia, y sería así, la pintura también refleja esa temprana presencia de los romanos en la península ibérica. Bien, dentro del segundo estilo ya entramos ya en lo que sería la época de Augusto. ¿Qué es lo que nos encontramos en el Valle Medio del Ebro? Pues lo que hablábamos antes de lo que encontramos en Pompeya, lo que podemos encontrar en Roma y además al mismo tiempo, es decir, en el mismo momento cronológico. Reitero que son en este momento talleres itálicos que vienen a la península ibérica a trabajar. Bien, ¿qué encontramos? Imitación pictórica de los ortostatos. Esto que era lo que veíamos antes de esa decoración en relieve del primer estilo. Aquí, esto es un dibujo, es cierto, perdonen, este no lo tengo restituido con las piezas originales, pero seguro que así lo van a ver mejor. Esa imitación de los ortostatos, ayudándose de lo que llamamos los filetes bicromos. Repito, pintan 2 filetes de blanco o de amarillo y otros 2 filetes en negro para simular que este panel está como en relieve, ¿de acuerdo? También lo podemos ver en el conjunto del currículum de Bilbilis, aquí con los filetes bicromos, ¿de acuerdo? Lo podemos ver también, sí es cierto que pongo muchos ejemplos de Bilbilis, disculpen porque es el yacimiento que más pintura romana conserva, al menos hasta el momento, pero bueno, en cualquier caso en este momento nos sirve esta decoración del tablinum de la Casa del Larario para ver lo mismo, esa imitación en relieve de los ortostatos, tan propia del segundo estilo. Y finalmente, simplemente por este último conjunto, que ahora mismo se lo amplío, era por ya introducir algo de lo que hablaremos en la conclusión, que sí que es cierto que ya estamos en disposición de identificar talleres que no solo trabajan en el mismo yacimiento como es Bilbilis, por ejemplo, aquí lo hemos detectado en esta especie de imitación de cortinas en la zona inferior de la pintura, la que llamamos zócalo, que en otra casa se reproduce también, es decir, que aparte de la imitación de los sillares, en este caso en relieve, tenemos la identificación de un taller que ha decidido, en este caso en este conjunto solo conservamos el zócalo, pero que ha decidido reproducir cortinas en uno y otro conjunto. Por tanto, aquí tenemos una identificación de un taller que en este caso trabaja en el mismo yacimiento, pero que ya luego les adelanto que veremos cómo un taller trabaja en varios yacimientos. ¿De acuerdo? No sé si aprecian ustedes en la pantalla los flecos, lo que llamaríamos los flecos de las cortinas, que por cierto es una decoración que aún hoy en algunas casas se puede ver, la disposición de cortinajes en la zona inferior de la pared. Perdón. Bien, otra de las características del segundo estilo, utilizan las mismas pinturas para ilustrarla, es que a veces en esos ortostatos, en esos grandes paneles, encontramos imitaciones de mármoles u otras piedras. Por ejemplo, en esta pintura de Bilbilis, esta imitación o esta representación que tenemos aquí, que al principio no sabían identificar, se trata de la imitación no de mármoles, sino de alabastro. Es cierto que los romanos en ciertas ocasiones imitan muy fielmente los mármoles, pero que en otras mármoles u otras piedras, como el granito o como en este caso el alabastro, pero otras veces le ponen por decirlo así, cierta parte de fantasía o cierta modificación de colores. Por tanto, algunas veces la representación es muy fiel, otras es más
fantasiosa, por decirlo así. Bien. También tenemos lo que veíamos en Boscoreale, por ejemplo, la decoración en varios planos tan propia del segundo estilo. Por ejemplo, aquí tenemos un primer plano con la columna y un segundo plano donde ya estaría la parte de los ortostatos, ¿de acuerdo? Y lo que ya he dicho y ya he adelantado, la decoración de los cortinajes en el zócalo, reitero la que hemos visto antes, con esos flecos, incluso con la representación del riel, con las anillas, no sé si lo aprecian, en esta pintura de Bilbilis que fue realizada por el mismo taller, que la de la Casa del Arario. Bien. Pasando ya al tercer estilo, ya introducimos un motivo que parece muy simple, pero que para los arqueólogos que nos dedicamos a pintura es muy importante, que sería la utilización de los filetes triples de encuadramiento interior. Bien, esos filetes bícromos que veíamos para el segundo estilo, para simular el relieve de los ortostatos, en el tercer estilo se modifican y pasan a ser lo que llamamos filetes triples. Por ejemplo, estos dos fragmentos que fueron hallados en superficie en la casa del peristilo de los Bañales son indicativos por el simple hecho de este motivo de que podrían datarse en la primera mitad del siglo I después de Cristo. Claro, es cierto que a veces en siglos posteriores los encontramos adornando otros elementos, pero que en principio se aparecen solos, serían propios del tercer estilo. Por tanto, ahí tenemos un motivo que, aunque simple, es un marcador cronológico para nosotros. ¿De acuerdo? Por tanto, esto sería unos primeros, un fragmento que apareció en los Bañales, que no olvidemos que también es el tema central de la jornada de hoy, en general las 5 villas, pero especial protagonismo de los Bañales. Así que en los Bañales aparecieron estos importantísimos fragmentos que para nosotros podrían estar indicando que la casa del peristilo, ¿por qué no?, estaría construida en la primera mitad del siglo I después de Cristo. Bien, el tercer estilo, como digo, ya es muy rico en el Valle Medio del Ebro, hay muchos ejemplos, pero quizá aquí yo les he traído el que para mí es el que más cariño le tengo porque fue el primero que estudié y el que es uno de los, yo creo que también es de los más importantes de la península ibérica, este que nos indica los paneles lisos e interpaneles decorados con candelabros, que sería un sistema compositivo muy habitual en el tercer estilo, que sería hallado en Bilbilis, el Adumbus 3, donde ustedes pueden ver lo que hemos hablado para el tercer estilo. Paneles planos, a veces con algún cuadrito adornando, a veces con alguna figuras muy pequeñas y muy bien hechas. Ahora les pondré una imagen de la pieza real. A veces con figuras muy pequeñitas y muy bien hechas adornando sus paneles planos. Y sobre todo que imitan esos candelabros que, como les decía antes, a veces se vegetalizan o se complican mucho, más allá de la representación de un fuste de candelabro simple, a veces se complican mucho, sobre todo avanzado el tercer estilo. Y como les decía, que se basa muchas veces este tercer estilo en pequeñitas figuras, pero le podríamos decir caligráficas, como esta musa, que seguro que ustedes pueden ver la doble flauta, por eso la identificamos como Euterpe, que apenas mide un poco más de 20 centímetros y que todo absolutamente en ella está súper detallado. Esa es también una característica del tercer estilo en Italia y en el Valle Medio del Ebro. Esta pintura concretamente tiene un paralelo en Pompeya casi igual, ¿de acuerdo? Bien, y por último, también decir que contamos con este magnífico techo de celsa, datado en el tercer estilo, entre el 20 y el 25 aproximadamente, que nos muestra cómo en la pintura se reflejaban las costumbres romanas. ¿Esto qué quiere decir? Es un techo correspondiente a la estancia 12, que era una oecus triclinar, por tanto se dedicaba, hacía las funciones de triclinio, y como ven ustedes tienen la zona de tránsito y la zona donde se disponían las clinés para comer, para comer. Entonces, tanto en el techo como en las paredes, en la decoración se solía marcar tanto en los cubículos como en los triclinios, la zona de tránsito y la zona de descanso. Por ejemplo, si esto fuera un dormitorio, esta sería la zona
de tránsito que llamaríamos, y la decoración estaría marcada a la zona que dedicamos al descanso, al lecho. Por otro lado, decorativamente podemos ver que aquí en el techo se utiliza el sistema de relación continua que, como les digo, en el cuarto estilo, y ahora lo veremos, pasa a las paredes. De momento en el tercer estilo lo tenemos en el techo, la repetición de un módulo, y en el cuarto estilo posteriormente pasa a las paredes. Bien, perdón. Bien, en el cuarto estilo, como les digo, existe ya un avance decorativo que es la inclusión de lo que les he dicho antes, que era la característica para identificar el cuarto estilo, que es la aparición de las cenefas caladas, que se combinan con, o que aparecen en los paneles, y que se combinan con interpaneles decorados con candelabros. Por ejemplo, esta pintura de Bilbilis, que, bueno, yo creo que estoy convencida que sería muy similar a la que estamos estudiando ahora en Santa Cruz, por eso he decidido elegir esta, sabiendo que no podía presentar aún la de Santa Cruz, pero bueno, sería algo parecido. Pero bueno, de momento lo que querría llamar la atención es que tendríamos unos paneles decorados con estas cenefas, ¿de acuerdo? Que sería lo que llamamos las cenefas caladas. Como ven, estas son las piezas reales y que serían cada una de las que decorarían los paneles, ¿de acuerdo? Bien. Otra de las características del cuarto estilo, ya si me permiten ustedes, ya casi de época Flavia, aquí ya no hablaríamos de una segunda mitad del uno, sino ya como ha dicho el profesor Javier Andreu, ya podríamos decir podríamos decir que este siguiente elemento casi es, no voy a decir exclusivo, pero casi lo podríamos concretar en época Flavia, que sería la aparición de los sombreados en los ángulos de encuadramiento interior. ¿Esto qué quiere decir? Bien, si se acuerdan ustedes, en el segundo estilo decíamos que quieren simular con filetes bícromos el relieve de los ortostatos. Bien, pues en el cuarto estilo, ya en época Flavia, retoman un poco esa idea de simular que el panel sobresale, pero no lo hacen a través de filetes bícromos, sino lo hacen como un punteadito aquí. En los cuatro es como para indicar como que ahí habría una sombra y que esta parte del ortostato sobresaldría un poco. Aparte, un indicador cronológico de esta pintura Flavia, en este caso de la aparecida este año en los Bañales, ya perdonarán la foto, todavía no hemos podido o no se ha podido evidentemente estudiar, está en proceso incluso de extracción. Como les decía, un marcador cronológico de esta pintura, como los filetes triples eran para el tercer estilo, en este caso sería ese sombreadito a través de puntos, y estas lengüetas que aparecen aquí, no sé si ustedes las aprecian bien, que serían ya propias del cuarto. Me podrían decir ustedes que esto es un filete triple, pero les diré que los filetes triples que aparecen en el tercer estilo se mantienen durante el cuarto y el siglo segundo. Lo que pasa es que no tenía una escala o no está la foto escalada, disculpen, pero estos son mucho más anchos que los que hemos visto para el tercer estilo. Por eso sabemos que ya no se podría situar nunca en el tercero, sino que entre el sombreado que aparecen lengüetas y que son más anchos, los situaríamos ya en el cuarto estilo y más concretamente en época Flavia. Ese sombreado, por ejemplo, también lo vemos en Bilbilis. No sé si lo aprecian ustedes aquí, en el Sacrarium de Bilbilis. Por tanto, estamos viendo que hay modas que se dan en unos y otros yacimientos de la zona objeto de estudio. Bien. ¿Qué más aparece en este momento, en el cuarto estilo? El sistema en red o sistema de relación continua, perdón, que desciende del techo a la pared. ¿Qué ejemplo tenemos? Un poquito alejado del Valle del Ebro, este ejemplo de la calle Dormer que apareció en la calle Dormer de Huesca, que a través de muy poquitas piezas, pero muy claves, pudimos restituir este sistema de relación continua, en este caso en la zona media. Y por último, y no menos importante, quería volver a traer a colación los bañales, porque es cierto que, aunque tenemos decoraciones muy complicadas en muchos yacimientos, no debemos olvidar que muchas veces simplemente para habitaciones más secundarias, los romanos con la pintura es cierto que jerarquizaban estancias, muchas veces cuando una estancia era una taberna o era un almacén o era una estancia muy, muy secundaria, simplemente lo decoraban con una sucesión de paneles de distintos colores, a través de estos fragmentillos que aparecieron también en la Casa del Piristilo de los Bañales, pues sabemos que la decoración la harían de esta manera, una decoración muy sencilla,
con un simple zócalo moteado y unos paneles separados por simples filetes, y que esto nos estaría indicando algo no menos importante que lo anterior, que es que estas pinturas corresponden a una estancia secundaria. ¿De acuerdo? Bien, pasando ya a lo que vas, por ir un poco avanzando ya en la parte final de mi intervención, es cierto que dentro de este cuarto estilo, esto me interesa mucho resaltarlo y quizás sería la parte más importante de esta intervención, quería destacar una moda que hemos visto que se da desde finales del siglo I y principios del siglo II después de Cristo en todo el Valle del Ebro. Esta sospechamos que ya no estaría hecha por talleres itálicos, sino que o talleres venidos de Italia. Estamos ya en un momento de una sociedad hispano-romana plenamente romana, por decirlo así, con talleres ya formados aquí. Por tanto, ya sospechamos que esta moda estaría hecha por talleres regionales, o sí, por talleres regionales, porque es una moda muy regional que se da aquí. ¿En qué consiste esta moda? En columnas en los interpaneles. Si quieren, les muestro primero cómo es esta moda y luego les amplío las fotos. Con imitación de serpentino, que es una variedad de mármol en los paneles medios, perdón, que sería, por ejemplo, esta de aquí. Serpentino es una variedad de mármol que es de fondo negro con una especie de moteado en verde, y que muchas veces esa moda va acompañada de sistemas de relación continua, pero en la zona superior de la pared. Bien, ¿qué conjuntos siguen esta moda? Y antes de ponerlo, seguramente ustedes me preguntarán, ¿estuvieron hechos por el mismo taller? ¿O es una moda que tiene varios talleres? Pues algunos de ellos estuvieran hechos por el mismo taller, como estos dos que les voy a mostrar aquí, o seguramente este de Velella y este de Gracurris que están aquí. Es decir, este lo haría el mismo taller y esto lo haría el mismo taller, pero distintos talleres adquirieron una misma moda, que es esta que gusta mucho en el Valle del Ebro, de las columnas, de la imitación del serpentino y de los sistemas de relación continua en la zona superior de la pared. Por ejemplo, lo encontramos esas columnas en los interpaneles en el triclinio hallado en la calle Añón de Caesar Augusta, que como saben ustedes se expone en el Museo Provincial, una reconstrucción de lo que era el triclinio. También lo encontramos esa moda ya con una imitación de serpentino y ya en el siglo II en Bilbilis, en la casa, en el sector SP3, que este conjunto estaría hecho porque tiene la misma factura que encontrado, restituido a partir de los fragmentos hallados en el vertedero de la calle Palomar de Zaragoza, de Caesar Augusta, en el siglo II también, mismas columnas, mismo serpentino y en este caso con una imitación muy libre de mármol también, de otras variedades de mármol, ya lo antico, en los paneles medios. Posteriormente, quizá primero me gustaría, antes que poner este de Velella, les pondría este de Gracurris con esas columnas, aquí pueden ver la base, en los paneles medios, una imitación de serpentino también en los paneles medios y este sistema de relación continua que tardamos muchísimo tiempo en saber cómo iba, pero que al final pudimos restituir en la casa 4 de Gracurris, que sospechamos que este mismo taller trabajaría en Velella porque encontramos, y aquí hay que hacer un ejercicio visual, encontramos la misma columna en el interpanel de este conjunto de Velella y la misma imitación de serpentino. Aquí lo tienen más con la imagen más acercada en el zócalo en este caso, y sospechamos que la misma mano haría ambas pinturas. Bien, y por finalizar simplemente les presento también esta decoración del espacio 5 del Pollo de Belchite, también datada en el siglo II después de Cristo, donde es cierto que no presenta ni serpentino ni columnas en los interpaneles, pero sí que presenta este rarísimo sistema de relación continua basado en dos cuadrículas en la zona superior. Bien, simplemente por terminar, hay otros repertorios decorativos en el siglo II, como en la Villa dels Munts, además conservados in situ, donde quería llamarles la atención para que vieran cómo esos pequeños filetes triples que hemos visto en el tercer estilo, para que vieran ustedes cómo evolucionan en el siglo II hasta ser filetes triples muy anchos. Así es la evolución de este elemento. La primera mitad del 1 es muy finito, pero ya en el siglo II es grandísimo. Y para que vean ustedes también cómo evolucionan los interpaneles, que a esto ya ni siquiera le podíamos llamar candelabro, ¿de acuerdo? Y también me gustaría decir cómo acaba esta historia,
que sepan ustedes que la decoración romana, a pesar de que esto ya es muy tardía, se sigue utilizando, sigue habiendo imitaciones de mármoles en la zona media y, por tanto, aunque se acabara o estuviera el ocaso del Imperio Romano, se sigue manteniendo muchas veces esa moda decorativa, como demuestra esta restitución de las pinturas de la aula basilical de Barcelona, que están datadas entre el siglo V y el siglo VI después de Cristo, ya podríamos decir en época alto medieval. Bien, por concluir la conferencia, creo que voy bien de hora. Tenemos una representación de todos los estilos de pintura mural romana en el Valle Medio del Ebro. Y sobre la transmisión de modas, sobre si se daban primero las decoraciones en los grandes enclaves y luego pasaban a esas ciudades más pequeñas de las que nos ha hablado el profesor Andreu, pues seguramente sí. Seguramente primero serían las grandes ciudades y luego las ciudades más pequeñas. Pero de momento no podemos demostrar más que la existencia de talleres itinerantes que van de unas ciudades a otras. Si van primero a las grandes y luego a las más pequeñas sería lo más lógico. Sería lo más lógico, porque la identificación de talleres la hemos hecho. Lo que es cierto es que no hemos podido demostrar dónde trabaja primero y dónde trabaja después. ¿De acuerdo? Pues no me queda más que reiterar mi agradecimiento a todas las instituciones que he dicho en la introducción y sobre todo a ustedes por haber escuchado la conferencia. Espero que todo haya quedado claro y, por supuesto, quedo a disposición de las preguntas que me quieran realizar. Bien. Muchas gracias a la profesora Íñiguez por su excelente intervención, por su excelente conferencia. Ya sabe ella que la esperamos en Los Bañales con esos conjuntos pictóricos de los últimos años para obtener de ellos tanta información como la que nos ha dado. ¿Hay ya alguna pregunta en el chat unida a una felicitación por su exposición? Entonces paso a leerla y luego formularé también yo una, ¿no? Leo literalmente para no desvirtuar el contenido. Quisiera hacerle una pregunta con respecto a la perspectiva en tiempos de Roma. En numerosas ocasiones se ha calificado la pintura romana como carente de perspectiva. Comprobando el estilo segundo, que usted nos ha explicado muy bien, se constata que los romanos sí conocían el uso de la perspectiva. Mi pregunta es ¿por qué se ha tenido esa concepción que nos ha llegado con respecto al torpe uso de la perspectiva romana? Pues es una pregunta muy interesante. No sé si la voy a saber contestar, pero lo voy a intentar. Desde luego los romanos sí tenían conocimiento de la perspectiva, lo han visto en los conjuntos que he puesto. Incluso en la Villa dels Munts, que he puesto en último lugar, hay un conjunto que, aunque está datado en el siglo II, ya ha pasado mucho tiempo de ese segundo estilo, utiliza la perspectiva como si fuese el siglo II, o sea que sí que la conocían. Es cierto que la perspectiva o el uso de la perspectiva está quizá muy ceñido o muy circunspecto, muy limitado a un estilo concreto de la pintura, que sería el estilo segundo. Como quizá la mayor parte de paredes que se conservan en Pompeya y en Herculano son del estilo tercero y del estilo cuarto, quizá por eso se ha tendido a decir que los romanos no sabían utilizar la perspectiva. Pero yo entiendo que es porque hay menos restos o menos ejemplos de pinturas del segundo estilo, porque si no, no habría otra explicación. Entonces, quizá porque, reitero, la mayor parte de ejemplos que tenemos son del tercer y cuarto estilo, siglo II, quizá se ha tenido esa concepción errónea de que los romanos no sabían utilizar la perspectiva. Y muchas gracias por la felicitación. Muchas gracias. Voy a plantear yo una. Lara, habías comentado, sobre todo cuando has hablado de los estilos y las modas entre finales del 1 e inicios del 2, la coincidencia, al menos en Casa Ragusta, en la imitación de algunos mármoles. Entonces, cuando se eligen los colores de esos interpaneles sencillos, como el que tenemos en la Domus del Peristilo de Los Bañales, que la elección de esos colores coincida con colores de moda en los mármoles de la época es totalmente intencional. Sí, claro. Sí. Vale, Y además, no podemos hablar obviamente de una incrustación, pero en cierta medida está queriendo imitar una pared con crusta de mármol, ¿no?
Sí, 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 pero total. Lo que pasa es que en los dos primeros estilos, en el primero y en el segundo, cuando imitan mármoles lo hacen de manera muy, muy fiel, muy, muy fiel. Y luego es más, ya van modificando los colores, pues porque tienen más libertad creativa, por decirlo así. Pero, y luego, no hay que olvidar que Roma es práctico y lo que hace es, si tengo estos colores, pues bueno, utilizo estos colores y si puedo utilizar dependiendo, si es una estancia, por ejemplo, normal, no es una estancia de representación, si puedo pintar con 3 colores, mejor que pintar con 6, para que sea más barato. O sea, hay, Roma o los talleres romanos hacen muchas, muchas, muchas trampas, y lo pongo entre comillas, para que la pintura les salga más barata. Una es utilizar pocos colores, otra es, pues pongo todas las capas, por ejemplo, de un rojo malo y el último lo pongo del rojo bueno para que se vea que, o sea, para que se vea que lo pintan rojo cinabrio, pero las capas inferiores están pintadas en un rojo con hematites del barato. Es decir, con el tema de los colores se ve un poco las trampillas que a veces hacían. Muy bien, muchas gracias. Mientras alguien se anima a alguna otra pregunta a la profesora Íñiguez, porque como hay un poco de retardo, a veces tardan en aparecer en el Drive, Sí. aparecieron después dos preguntas a mi ponencia, pero que voy a responder muy brevemente y mientras está escribiendo una en el chat relativo a tu intervención, Lara. Alguien me preguntaba, César Martínez en concreto, sobre la extensión de los bañales y sobre el futuro, digamos, topográfico de la excavación, por dónde íbamos a seguir. Bueno, la respuesta es muy sencilla, son 24 hectáreas de ciudad, habremos excavado si llega 1,5, 2, y ahora estamos muy condicionados a trabajar en la única parcela para la que el propietario nos cede autorización. Hay otros propietarios de los bañales que siguen siendo propiedad particular, a pesar de ser BIC desde el año 95, que no nos dejan trabajar en sus terrenos, con lo cual estamos, nunca mejor dicho, confinados en la zona norte de la ciudad, que es muy interesante y que nos está dando muchas sorpresas, y es ahí, en el estudio de esa muralla, de esa posible puerta de acceso y de ese barrio entre productivo y artesanal y residencial, ahí es donde estábamos del peristilo a la que se ha referido Lara, que quisiéramos seguir trabajando. Y luego alguien preguntaba también sobre la epidemia del siglo II. Entonces esto es muy sencillo. Hay un vídeo sensacional del profesor Arce en YouTube, en el canal de la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, una conferencia que se dio el 4 de junio con motivo de una celebración, no recuerdo cuál, de un aniversario de la escuela, y ahí da el profesor Arce una clase magnífica de Tucídides a Procopio, hablando de todas las pandemias de la antigüedad y obviamente también de la denominada peste antonina, con lo cual remito a la autoritas del profesor Arce, que es mucho mayor que la mía. Volvemos a las preguntas de Lara. El estilo pictórico, al margen de seguir las modas, debió ser muy subjetivo. ¿Se puede deducir bien la idiosincrasia de las élites locales a través de la decoración pictórica? Muy buena pregunta. Sí, qué buena pregunta. Pues hay un libro, sí, que le recomiendo, que es de Lucia Romizzi, que se dedica a estudiar un poquito esto de cómo averiguar sí, la idiosincrasia, como usted ha dicho, de las élites locales o de las élites. Y bueno, le comento, aquí en el Valle Medio del Ebro, aunque estamos tratando de averiguar esas cuestiones, sí que es cierto que en Pompeya, por ejemplo, eh, hay una diferencia entre las, por decirlo así, las viejas élites y los homine novi, que son los nuevos ricos, diríamos, y en eso, en la decoración de las casas, según el estudio, como digo, de Lucia Romizzi, se ve bastante bien, y es que, por decirlo así, las viejas élites tenían un programa decorativo muy estructurado, con, por ejemplo, unos ciclos mitológicos puestos en las paredes de manera muy ordenada. A través de las pinturas nos van contando un ciclo mitológico, pero los nuevos ricos, por decirlo así, sobre todo en época que acceden en época de Augusto, por cuestiones que ahora no me voy a parar a explicar, hay una especie de fenómeno de imitación de la decoración de las casas de las viejas élites, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, como quieren demostrar que un poco han accedido a ese nuevo puesto social, lo que hacen es querer poner todo en todos los sitios. Entonces, su decoración es mucho más abigarrada, mucho más desordenada,
todo con el objeto de demostrar que decoran las casas como los nuevos ricos, pero sin esa pretendida ordenación o de demostración de un ciclo mitológico, sino por el simple hecho de imitar pinturas. No sé si le he contestado, pero la verdad le recomiendo ese libro, que no sé si lo tengo por aquí. Igual me parece que no lo tengo aquí. Le recomiendo ese libro si le interesa el tema de cómo la pintura refleja esa idiosincrasia. Seguro que ha sido muy buena respuesta. Precisamente en las aulas de la universidad hemos estado hablando de los homines Snowy, tanto el profesor Blanco como yo en las últimas semanas. Yo en concreto en la última clase. Otra pregunta, dice, la casi total ausencia de pintura figurativa del estilo segundo en los yacimientos del Valle del Ebro, ¿se debe a razones cronológicas o hay otro tipo de razones? Son todo preguntas muy, muy buenas. Le comento que es cierto que la pintura figurada, el segundo estilo, digamos, la pintura figurada sobre todo es al principio del segundo estilo y luego ya va caminando hacia lo que luego será el tercer estilo, que son esos paneles planos. Entonces, la pintura figurada del segundo estilo la tenemos sobre todo en Celsa. Es cierto que no he puesto con ese magnífico ciclo de Hércules que hay en el yacimiento de Celsa, que no le he puesto por un poco explicar las características, pero como dice usted, se debe a razones cronológicas. ¿Por qué? Porque la mayoría de restos de segundo estilo, exceptuando Celsa, la mayoría de restos de segundo estilo que tenemos, corresponde ya a un segundo estilo muy final que ya nos está de hecho encaminando hacia lo que luego quiere Augusto, o hacia lo que quiere Augusto en ese momento, porque Augusto comienza cuando está todavía el segundo estilo, que es esos paneles cerrados planos, esa ausencia casi de decoración, es decir, una decoración muy sobria, muy sobria. Por tanto, se debe, como dice usted, a razones cronológicas, porque la decoración figurativa del segundo estilo se da sobre todo en las primeras fases de ese estilo. Y está, en nuestro caso está limitada a Celsa, que es donde únicamente conservamos restos de esa primera fase del segundo estilo. Muy bien, hay una última pregunta relativa a los influjos egipcios. A ver que se nos ha movido el drive, gracias. Esa representación de elementos del antiguo Egipto, que ha sorprendido a quien formula la pregunta, ¿puede determinar influjos directos o son copias sin influjo directo? Y, bueno, un poco profundizar en ese aspecto. Vale, Roma es cuando, ya saben la relación que tiene con Egipto, ¿no? Es como quieren conquistarlo, pero a la vez lo admira en cierta manera y es una imitación realmente lo que hacen de lo que ven en Egipto. O sea, no es que haya no sé cómo explicarlo, no es que cojan talleres que vienen de Egipto y reproducen esa iconografía, no, ellos lo imitan. De hecho, hay mucha iconografía por ejemplo, las flores de loto, por poner un ejemplo, las ven en Egipto y les encanta el hecho de pintar o de representar las flores de loto que tan comunes son en la cultura egipcia. Y aquí lo que Roma hace es como una especie de interpretación de esas flores de loto. Y luego hay cosas que aunque lo representen los propios romanos, lo representan bastante fielmente, como es el tema de las esfinges o es otro tipo de elementos decorativos egipcios. Pero como digo, Roma la que imita, no artesanos egipcios que vienen a influir sobre la pintura romana. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que no hay más preguntas. De momento, si hubiera alguna, la plantearíamos al final de la ponencia del profesor Ruiz de Arbulo, con lo cual, cumpliendo rigurosamente el horario, vamos a hacer una pausa de media hora hasta las 12 para pasar a la última ponencia de la mañana del profesor Ruiz de Arbulo y a la mesa redonda final. Nos encontramos de nuevo entonces a las 12. Muchas gracias. Gracias.